Evangelio según San Mateo capítulo 1. Libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Será. Farés fue padre de Esrón, y Esrón de Arán. Arán fue padre de Aminadab, de Naasón, y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, y Rahat su madre. Boz fue padre de Obed, y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboán, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Jorán, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, y Abiud de Eliacín, y Eliacín de Azor. Azor fue padre de Sadot, Sadot de Aquín, y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones de Abraham a David, otras 14 generaciones hasta la deportación a Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un buen hombre, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa sin que hubieran tenido relaciones. Dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Teniendo en cuenta este capítulo 1 del Evangelio de Mateo, estamos observando los fundamentos de la identidad de Jesús como el Mesías prometido y su misión de salvar el mundo. A través de su genealogía y su nacimiento se revela el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y su plan de redención para toda la humanidad. Hay que tener en cuenta que Jesús vino a dar un cumplimiento de las promesas de Dios. La genealogía en Mateo 1, de los versículos 1 al 17, demuestra que Jesús es descendiente prometido de Abraham y de David, cumpliendo las profecías mesiánicas en Génesis 22:18, donde Dios prometió a Abraham:
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, prometió a David: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esto demuestra que Jesús no llegó de manera improvisada, sino que su venida fue parte de un plan divino desde el principio. Él es la respuesta a las esperanzas y expectativas del pueblo de Israel. También tenemos a Jesús, el Salvador nacido de una virgen. En Mateo, capítulo 1, de los versículos 18 al 23, se relata el nacimiento de Jesús, destacando que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Esto cumple la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Es una verdad profunda. En Jesús, Dios no solo observa a la humanidad desde lejos, sino que se hace presente entre nosotros, compartiendo nuestra condición humana. También tenemos la misión de Jesús, la de salvarnos de nuestros pecados. El ángel le dice a José en Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el Señor salva. Esto nos recuerda que la misión principal de Cristo no era solo ser un maestro o líder moral, sino un salvador. En Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista declara: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta salvación es el corazón del Evangelio. Jesús vino a redimirnos del pecado, reconciliándonos con Dios y dándonos una nueva esperanza. José, en el Evangelio de Mateo, es un modelo de obediencia y fe. El papel de José en este capítulo es significativo. A pesar de las dudas iniciales, él obedece el mandato del ángel, aceptando a María como su esposa y asumiendo su papel como padre terrenal de Jesús. En Mateo capítulo 1, de los versículos 24 al 25 se dice: Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó a María como su esposa. José nos enseña a confiar en los planes de Dios, incluso cuando parecen difíciles de entender o van en contra de las expectativas humanas. Su disposición a obedecer muestra cómo nuestra fe puede ser activa y práctica. Esto es de gran importancia para nuestra vida. En el primer capítulo de Mateo, nos invita a reflexionar sobre estas verdades. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Podemos confiar en que Dios es fiel a su palabra. Si Él cumplió su plan de redención, también cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Jesús es Dios con nosotros. Esto nos da consuelo en los momentos de soledad, dificultad o incertidumbre. Él no está lejos, Él camina con nosotros. Jesús vino a salvarnos. La necesidad de un Salvador sigue siendo relevante hoy en día. Podemos acudir a Jesús para recibir el perdón, la redención y vida nueva. La obediencia de Dios trae bendición. Así como José, nosotros estamos llamados a responder con fe y obediencia a los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos. Este capítulo nos recuerda que el nacimiento de Jesús no es solo un hecho histórico, sino una manifestación del amor de Dios por la humanidad. Él cumple sus promesas, está con nosotros en cada paso y nos ofrece salvación. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a recibirlo y confiar en su plan? Que tengas un feliz día.